Hoy vamos a explorar una idea, una paradoja en realidad, que parece ir en contra de toda lógica empresarial, pero que, ojo, podría ser la clave del éxito. Hablamos de la ley del desapego. A ver, esta es la pregunta que lo pone todo patas arriba, ¿eh? Desafía todo lo que nos han contado sobre la ambición. ¿Qué pasaría si para conseguir algo tuviéramos que desearlo con menos fuerza? Suena raro, ¿verdad? Pero, ¿y si aferrarse con uñas y dientes a un resultado es precisamente lo que impide que llegue? Vamos a profundizar un poco, porque es importante entenderlo bien. Ojo, esto no va de abandonar el objetivo, ¿eh? No significa que dejemos de tener una intención clara. No, no. Es algo mucho más sutil. Se trata de soltar ese apego, esa necesidad casi desesperada de que las cosas ocurran exactamente como las hemos dibujado en nuestra cabeza. Vale. Para entender bien esta paradoja, lo primero es separar dos conceptos que muchas veces, y sin darnos cuenta, mezclamos. Por un lado, la intención, y por otro, el apego. Y es que la diferencia es clave. Fijaos, la intención es como una brújula. Nos marca el norte, nos guía hacia el futuro, nos mantiene en el camino. Pero el apego es otra historia. El apego nace del miedo, de la hora, de la inseguridad. Es como una cadena que nos ata y nos impide avanzar. Claro, y aquí es donde viene el problema gordo. Cuando ese apego se enfoca en cosas como el dinero o el estatus, cosas que van y vienen, lo que genera es una ansiedad que no te la quitas de encima. La persona que emprende acaba viviendo con un nudo en el estómago. ¿Por qué? Porque ha puesto toda su seguridad en algo que, por definición, es inestable y está fuera de su control. Bueno, y todo esto nos lleva a un pilar fundamental de esta ley, a un concepto que a muchos nos puede dar pánico, la aceptación de la incertidumbre. Esta frase es tremenda. Y es que es así. Si nos aferramos solo a lo que ya sabemos, a lo seguro, es como si nos encerráramos voluntariamente en una celda. Una celda que limita el crecimiento, que frena cualquier innovación y que al final nos deja estancados. Claro, esto le da la vuelta por completo a la idea de incertidumbre. En vez de verla como un peligro, como algo a evitar, la ley del desapego nos dice que es el campo de todas las posibilidades. Es libertad creativa pura. Para la mente emprendedora, lo desconocido no debería ser una amenaza, sino el terreno fértil donde surgen las ideas más geniales y las oportunidades que nadie más ve. Entonces, la clave de todo esto es dejar de forzar las cosas. Dejar de empeñarse en que la solución tiene que ser una y solo una. En el momento en que se suelta esa presión, de repente, ¡boom!, aparecen un montón de caminos distintos para llegar al mismo sitio. Y es ahí cuando se desarrolla la habilidad de ver la oportunidad oculta en cada problema. Y esto es lo que se conoce como buena suerte, cuando la preparación se encuentra de frente con la oportunidad. Y claro, este cambio de chip, esta nueva forma de ver las cosas, nos lleva a un estado mental totalmente nuevo. Lo que se llama una conciencia de riqueza. Fijaos en el contraste porque es muy revelador. El desapego es el cimiento de una verdadera conciencia de riqueza porque otorga la libertad de crear sin miedo. La seguridad no viene de fuera, del dinero en el banco, sino de dentro, de la confianza en la propia capacidad para generar lo que haga falta. Y esta es la definición que de verdad lo cambia todo. La riqueza auténtica no se mide en posesiones, en cosas externas. Es la habilidad de conseguir lo que se desea, pero con el mínimo esfuerzo, fluyendo, confiando en ese poder interior para cubrir cualquier necesidad que aparezca. Muy bien, todo esto suena genial en teoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Pues vamos a verlo, y la clave está en una palabra: flexibilidad. El camino se podría resumir en 3 grandes compromisos. El primero, dar libertad a los resultados. Dejar de imponer cómo tienen que ser las cosas sí o sí. El segundo, abrazar la incertidumbre, verla como parte fundamental del juego, no como un enemigo. Y el tercero, aceptar el presente tal y como es, sin pelearse con la realidad, pero, y esto es clave, sin perder de vista la intención, el objetivo futuro. Y para que todo esto se entienda a la perfección, vamos a usar una metáfora que es muy visual. Imaginemos que emprender, que nuestro proyecto, es como navegar en un velero en medio del océano. A ver, en esta travesía la intención es el timón. Es lo que nos marca el rumbo, la dirección. El desapego serían las velas. Tienen que ser flexibles para poder hincharse y aprovechar el viento. ¿Y el viento qué es? Pues el viento es la incertidumbre, esa fuerza que no controlamos, que es impredecible, pero que si aprendemos a manejarla es la que nos va a impulsar hacia adelante. Y ahora, la pregunta es casi de cajón, ¿no? Si nos empeñamos en mantener las velas tiesas, rígidas, sin importar de dónde sople el viento, ¿qué le pasa al barco? Pues o se queda parado, estancado, o, en el peor de los casos, vuelca. Pero ¿y si hacemos lo contrario? Si soltamos esa rigidez, si practicamos el desapego y jugamos con el viento de la incertidumbre a nuestro favor.
Entonces, no es solo que lleguemos al destino, es que lo más seguro es que lo hagamos por una ruta que ni nos imaginábamos, una ruta más rápida, más eficiente y, ¿por qué no?, mucho más emocionante. Y cerramos con esta idea para darle una vuelta. Al soltar esa necesidad de controlarlo todo, no solo se optimiza el viaje. Lo que ocurre es que nos abrimos a la posibilidad de descubrir un destino todavía mejor del que teníamos en mente. Así que la pregunta final que queda en el aire es, si de verdad se abandona esa rigidez, ¿a qué nuevo y sorprendente destino nos podría llevar el viento?